Hola, 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 hola chicos, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, ¿me confirmas por favor si se está escuchando bien? A ver, confírmame por favor. Sí, profesor, se lo escucha bien. Excelente, muy bien. ¿Cómo estás, mi estimado Manuel? Buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien. Bien chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra semana 13. Ya estamos en la semana o en la sesión 13, ¿no? La sesión 13 ya, falta poco para que ustedes puedan pues ya rendir su examen final. Entonces vamos a hacer estos dos temas. Esta unidad 13 y la unidad 14, escuchen bien, unidad 13 y unidad 14 son dos, o sea, es un tema muy, muy importante. Tema que te va a permitir tener esos puntos que necesitas para ingresar, definitivamente. Porque en el examen, sí o sí, te va a venir este tema. Sí o sí te va a venir este tema. Y este tema es de lectura crítica. Imagínense, lectura crítica. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre lectura crítica y comprensión lectora? Bueno, con respecto a lo que es la diferencia en sí, en que en una comprensión lectora trabajan los niveles literal, el nivel crítico y el nivel valorativo. Tres niveles. En la lectura crítica solamente se utiliza el nivel crítico. Y cuando hablamos de crítico, estamos hablando de que en una lectura, desde el punto de vista crítico, tenemos que tener posición, tenemos que tener forma de pensamiento, tenemos que tener argumentos para defender tu posición. Entonces, las preguntas en una lectura crítica va más allá a la parte de análisis de argumentos y análisis de conocimientos críticos. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está la diferencia, ahí radica la diferencia entre comprensión lectora y lectura crítica. Por ejemplo, un tipo de preguntas que te puede tocar o te puede venir, ¿sí? Dentro de lo que es, aparte de lectura en sí, sería, pues, por ejemplo, cuando te pregunten tesis. ¿Cuál es la tesis del autor? Mira, anda copiando, ¿eh? Copia. Me gustaría que copies, ¿sí? Me gustaría que copies definitivamente en tu cuaderno, porque son datos precisos. Son datos precisos. Entonces, a ti cuando te pidan cuál es la tesis del autor, lo primero que tienes que darte cuenta es que una tesis escúchame bien, una tesis es un punto de vista del autor. Punto de vista, ojo. ¿Y qué es un punto de vista? Es tu posición ante un tema polémico, ante un tema, ¿no?, controversial. Ante un tema controversial, tú opinas. Tu opinión se llama tesis. Tu posición se llama tesis. La forma de pensar se llama tesis. ¿Correcto? Escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien. Por eso cópialo en un cuaderno. Ya, profe, o sea, si a mí me están pidiendo la tesis del autor, ¿qué me están pidiendo? Su posición de él, su forma de pensar de él. ¿Correcto? Ahora, toda tesis, ¿sí?, tiene que ser fundamentada. Correcto, toda tesis
tiene que ser fundamentada. ¿Y con qué se fundamenta la tesis? Con argumentos. Entonces, ¿qué es un argumento? Es la fundamentación, ¿sí? Es la fundamentación de tu tesis. Correcto. Un argumento es el conjunto de ideas que fundamentan, amplían, ¿sí? Y explican lo que es una tesis. Correcto. A ello nosotros le llamamos argumentos. ¿Sí? Mira, escúchame bien, escúchame bien. Cuando nosotros estemos en un diálogo, porque una característica de la lectura crítica son diálogos, cuando nosotros nos enfrentemos a un diálogo, recuerda que un diálogo es el intercambio de ideas entre dos interlocutores, ¿correcto? Es un diálogo. Entonces, en un diálogo de un tema polémico, recuerda siempre, lectura crítica es polémico. Entonces, en un diálogo de lectura crítica polémico, de un tema polémico, un interlocutor va a tener una posición y el otro interlocutor va a tener otra posición. De repente uno va a estar a favor del tema y otro va a estar en contra del tema. Correcto. Entonces, cuando hay un diálogo, existen dos interlocutores. Cada uno de ellos va a tener una posición. ¿Cómo se llama eso? Se llama tesis. Correcto, escúchame bien, se llama tesis. Entonces, si cada uno va a tener una posición, cada uno va a tener una forma de pensar, cada uno va a tener su propio criterio, entonces a ello se le llama tesis. Entonces, profesor, en un diálogo van a haber dos tesis, claro. Una a favor y otra en contra. Vamos. Bájame el volumen. Sí. Coordinador, su audio. Ya está, ya lo caí ya. Muy bien. Entonces, escúcheme bien, ¿ya? Escúcheme bien. Entonces, cuando nosotros, ¿sí? Estemos en un diálogo, entonces va a haber pues dos tesis. La tesis de uno y la tesis del otro. Correcto. La posición de uno y la posición de otro. ¿Ya? Pero ante ello también te pueden preguntar premisas que refuerzan o premisas que debiliten. Mira, escucha bien y escribe. ¿Eh? Profesor, cuando a mí me pidan premisas que refuercen mi tesis, ¿qué me están pidiendo? Las ideas que vayan a favor de tu tesis, a favor de tu posición, a favor de tu punto de vista. ¿Correcto? Y cuando te pidan premisas que vayan en contra, ¿sí? Quiere decir, o que debiliten, ojo, porque a ti te van a pedir eso, premisas que debiliten. Cuando te pidan debilitar, quiere decir una oración que vaya en contra de tu posición. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tesis, tenemos argumentos, mira los conceptos que tenemos. Tesis, argumentos, premisas que refuerzan y premisas que debiliten. Correcto, mira bien eso, ¿eh? Escúchame bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más pueden preguntar? Te van a preguntar punto de discrepancia. Escribe punto de discrepancia. Profesor, ¿qué es el punto de discrepancia?
Punto de discrepancia es el porqué de la discusión. El porqué de los puntos de vista contrarios. Ese es el punto de discrepancia. El por qué discuten o el por qué tienen posiciones contrarias. A eso se llama punto de discrepancia. Cuenta. Entonces, la lectura crítica, jóvenes, está desarrollada directamente al nivel crítico, al nivel de raciocinio, al nivel de posición de ideas, al nivel argumentativo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Para que nos podamos entender. Hacemos un ejemplo cotidiano y luego hacemos un ejemplo académico, ¿está bien? A ver, escúchame, ¿eh? Escúchame, pero apóyame, porque si no me apoyas, entonces no voy a poder que me entiendas, no vas a poder entenderme. Necesito que alguien hable, necesito que hablemos. Eso necesito. A ver, un ejemplo cotidiano. Cuando tú le pides permiso a tu papá, por ejemplo, para ir a una fiesta. ¿Ya? Mira, ejemplo clásico, clásico. El tema polémico es la fiesta, ¿no? Que si vas o no vas a una fiesta, ¿correcto? O sea, lógicamente que el tema es el permiso, ¿no? El tema es el permiso. Entonces tú vas donde tu papá y le dices, papá, quiero ir a una fiesta, ¿correcto? Y tu papá te responde, no deseo que vayas a la fiesta, ¿correcto? Entonces, en ese momento, tú vas a decir, yo sí deseo ir a la fiesta. Y tu papá te dice, yo no deseo que vayas a la fiesta. Pregunta, ¿qué es ello? ¿Cómo se llama lo que tú has dicho y lo que ha dicho tu papá? Habla. Vamos, pues habla, escribe, di algo. Eso se llama tesis, porque es la posición de cada uno. Correcto, es la posición de cada uno. Entonces, eso se llama tesis. Ahora, si tu papá te pregunta por qué, lo que tú respondas, ¿cómo se llama? Argumento. Lo que tú respondas se llamaría argumento. A ver, tu papá te dice, ¿y por qué quieres ir a la fiesta? Entonces, si tú eres un alumno lógico y quieras convencer a tu papá, tu argumento tiene que ser concreto y válido. Pero si eres una persona que no sabes hablar, no sabes justificar y no sabes argumentar, vas a obtener la negativa de tu papá. ¿Entiendes? Entonces, ¿los argumentos para qué sirven? Para sustentar tu tesis y sobre todo para convencer al lector. ¿Ves? Entonces, si tu papá te dice, ¿para qué quieres ir a la fiesta? Y tú le dices, porque sí, que esa es la clásica de los alumnos, porque sí, tu papá te va a decir, no vas. ¿Entiendes? No vas. Ahora, ¿ahí qué ha pasado? Que tu tesis, perdón, que tu argumento ha sido pobre e inválido. Por eso que has recibido una negativa y no has convencido, ¿ves?
Pero si tu argumento sería válido, entonces tendrías la oportunidad que tu papá también dé su argumento, el por qué no quiere dejarte ir a una fiesta. ¿Ves? Entonces, ¿los argumentos para qué te sirven? Para poder argumentar, para poder sustentar mi punto de vista. Eso que quede claro, por favor, eso que quede clarísimo. Para que tú digas, profe, pero ¿y si yo le digo un argumento a mi papá y tampoco me da permiso? Simplemente háblale con propiedad a tu papá y dile, ¿cuál es tu idea que refuerza tu argumento? Entonces tu papá te tiene que responder. Entonces, jóvenes, la lectura crítica te sirve y te va a servir para que tú puedas convencer a través de argumentos válidos. Los ejercicios de lectura crítica en los exámenes de admisión te miden la capacidad de raciocinio que tienes tú dentro de la parte argumentativa. Por eso que es muy importante saber datos de las palabras que te dije. Tesis, argumento, punto de discrepancia, punto que refuerza, punto que debilite. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué cosa es el punto de discrepancia? El por qué. Pues, por ejemplo, en este ejemplo de tu papá y tú, lógicamente el punto de discrepancia es el permiso, si es que vas o no vas. ¿Ves? Es como cuando un tema polémico sea, ¿no?, la legalización de la marihuana. ¿Se debería legalizar la marihuana en el Perú? Tema polémico. Unos van a estar a favor y otros van a estar en contra. ¿Eso cómo se llama? Tesis. Ahora, el por qué estás a favor y el por qué estás en contra, ¿cómo se llama eso? Argumento. ¿Cuál es el punto de discrepancia? Que si se debe o no legalizar la marihuana. Punto de discrepancia. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los datos que tú necesitas tener. Y una idea que refuerce, tienes que encontrar una idea que vaya a favor de tu argumento o tesis. Y si va en contra, quiere decir que lo está debilitando. ¿Está bien? Entonces, eso es con respecto a lo que es lectura crítica. ¿Qué otra cosa puede venirte o qué otras preguntas claves te pueden venir? También estructura. Recuerda que un texto se estructura en introducción, desarrollo y cierre. Esa es la estructura de todo texto. Introducción, desarrollo y cierre. Y a veces te preguntan, ¿cuál es la estructura lógica del texto? Entonces tú tienes que fijarte cómo está estructurado. Dentro de la introducción, ¿qué puntos relevantes está abordando? Dentro del desarrollo, ¿qué puntos relevantes está abordando? Al igual que en el cierre. Eso de estructura es sencillo. Preguntas de estructura es sencillo. Y por último te va a venir las preguntas de tono e intención del autor. Profesor, ¿qué cosa es tono e intención del autor? Todo texto, ¿sí?, se escribe y se redacta bajo una intención. No hay ningún libro, ninguna lectura que no tenga una intención.
¿Por qué? Porque el autor precisamente para eso lo escribe. Y es comprado por los lectores precisamente, ¿por qué? Porque están buscando qué intención tuvo el autor para poder escribir ello. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros hablamos de intención, es la forma, escucha bien, la intención es la forma del qué quiere decir o qué quiere inducir o persuadir el autor en ti. Esa es la intención. ¿Qué intención tiene el autor? La intención de persuadirte, la intención de criticarte, la intención de ensalzarte, la intención de crítica política. Entonces, a eso se llama intención. Profe, ¿y tono? Tono porque yo no lo escucho. Está bien, pero el tono está relacionado a la forma de escritura que tiene. De repente puede tener un tono marcial, siempre y cuando en la lectura hablen con signos de admiración algunas frases. Entonces tú puedes decir, tiene el tono marcial. ¿Ves? De repente está escrito con sinónimos y palabras de tristeza. Entonces, ¿cuál es su tono? Melancólico. ¿Ves? De repente está utilizando palabras metafóricas de poesía. Entonces, ¿qué tipo de tono tiene? Romántico. ¿Ves? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de tono y cuando hablamos de intención. Por ejemplo, ustedes me están escuchando a mí. Yo tengo una intención, que me aprendas. Esa es mi intención. Mi tono, ya tú puedes decir qué tono tengo. Tono marcial, tono romántico, para nada. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estamos en una academia donde se te tiene que entregar datos y donde ya falta poco para que tú puedas dar tu examen. ¿Correcto? Entonces, esos son los datos precisos para desarrollar una lectura crítica. Profesor, ¿puedo utilizar la estrategia o el método del análisis, la síntesis? Claro, porque es una lectura. Más bien tienes que utilizar ello, porque ahora sí necesitas comprenderlo mejor. Entonces, igual como la actividad que hicimos, separa por oraciones, separa por párrafo, analiza, sintetiza, parafrasea. Pero no te olvides, es una lectura crítica, donde mayormente te van a preguntar lo que ya te he explicado. Tesis, tono, estructura, argumento, premisa que debilite, premisa que refuerza, punto de discrepancia, etcétera, etcétera. Listo, ¿se entendió? Habla. ¿Se entendió todo? Bien, vamos, no sé qué tienes tú, estás todo pasivo. ¿Por qué siempre eres pasivo, ah? Bien, vamos a la primera lectura, por favor. Tú no hablas, tú no respondes, tú no dices, profesor, ya acabé, profesor, voy a corroborar. La clase va a estar totalmente aburrida. ¿Está bien? Así que habla, así como has saludado, igual habla dentro de lo que es la lectura. ¿Está bien? A ver, vamos a la primera lectura. Mira, ahí tenemos la primera lectura, ¿sí? Ahí tenemos la primera lectura. ¿Cuántos párrafos tenemos? Habla. ¿Cuántos párrafos tenemos? Párrafos. 3 párrafos. Profe, tenemos 3 párrafos. Ya, lee los 3 párrafos, desmenuza todo lo que es las ideas,
¿sí? E interprétalo, ¿correcto? Y luego nos vamos a las preguntas. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Despacio. Nadie te corre. ¿Sí? A lo despacio. Lee bien. Interpreta. ¿Ya? A ver, vamos, comienza.
¿Cómo vamos? A ver, confírmame, por favor, a través del chat, confírmame. A ver, Daniel es el único alumno acá en esta sala. El único, porque los demás... Vamos pues chicos, vamos. Siempre coloca ahí, profesor, un momento más, profe, unos minutos más, profesor, ya acabé, profe, ya vamos a hacer algo. No te pido que hables, pero aunque sea escribe. ¿Qué te cuesta escribir? Vamos a ver, vamos a analizar el primer texto, ¿ya? El primer texto no es... recuerda que los textos de lectura crítica tampoco no son filosóficos, ¿correcto? No son filosóficos, solamente son de análisis, por algo se llaman críticos, ¿no? De algún tema controversial. Esa es la gran diferencia también entre los de oraciones, o perdón, los que son de comprensión lectora en sí, ¿ya? A ver, vamos a leer cada uno de estos párrafos. Dice, en las culturas de la antigüedad, los gemelos, mira, en las culturas de la antigüedad, los gemelos unidos o cualquier ser humano que nacía con malformaciones causaban admiración o temor. Para los babilonios eran presagio de grandes males. En Roma ocurrió lo mismo. El Renacimiento, a fines del siglo XV, en su búsqueda de la sabiduría de la antigüedad greco-romana, volvió a incidir en la teoría de los monstruos como signos de mal agüero o señales de la cólera divina. Así los consideraban, ¿no?, a los gemelos unidos. Dice, el 30 de noviembre de 1694, el virrey del Perú, don Melchor Fernández Portocarrero Lazo de la Vega, conde de la Monclova, llamó precipitadamente al médico zaragozano Josep de Rivilla, Bonet y Puello, uno de los galenos más notables que ejercían en Lima, y le ordenó que sin pérdida de tiempo practicara la autopsia a un monstruo que acababa de nacer muerto. Rivilla de inmediato se dirigió a la casa del licenciado Juan Carlos Loaiza, donde había sido trasladados dos gemelos unidos por el abdomen, pero con cabezas, brazos y parte superior del tronco separados entre sí. Se puede decir que la autopsia fue lo más científicamente posible. Fue testigo el doctor Francisco Bermejo y Roldán, nacido en Lima en 1637, que llegó a ocupar el honroso cargo de rector de la Universidad de San Marcos, y se describió prolijamente la anatomía del monstruo. Prolijamente quiere decir detalladamente, no se describió ello. Rivilla, Bonet y Puello, cortesano, al fin llegó a la conclusión de que el monstruo no era un augurio fatal, sino por el contrario, señal de excelente gobierno virreinal, ya que los gemelos habían nacido abrazados y el abrazo es símbolo de unión, paz y amor. Mira cómo era antes, ¿no? Dijo también que el nacimiento de los gemelos no anunciaba un terremoto, como el ocurrido en Lima en 1687, y que era más bien señal de que mejorarían las relaciones entre las autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato, que habían estado enfrentadas. Finalmente, tomando como base este caso, publicó en Lima en 1695 un libro,
dedicado al virrey conde de Monclova, cuyo título abreviado era Desvíos de la Naturaleza o Tratado del Origen de los Monstruos. ¿Qué te pareció el texto? Ah, bonito, ¿no? Un texto que no es difícil de entender, habla esencialmente de la posición que tenían antiguamente de los monstruos o de los gemelos unidos y lógicamente pues lo que sucedió en el Perú, ese hecho que sucedió en el Perú, ¿no? De la autopsia de esos gemelos. ¿Está bien? Listo. Con esto podemos ir nosotros ya a nuestras preguntas. 3 primeras preguntas. Número 1. ¿Por qué es más probable, de acuerdo con el texto, que el virrey haya mandado a hacer la autopsia mencionada? Probable, ¿eh? Ojo, porque es más probable, dice. O sea, ¿por qué crees tú que el virrey mandó a hacer la autopsia mencionada? No, probablemente. En pocas palabras, así. Número 2, ¿cuál no es una estructura adecuada del texto? Ojo, estructura. ¿Cómo se está estructurando el texto? Y 3, ¿cuál era la intención, mira, del médico al decirle al virrey que era un buen augurio y que los siameses estuvieran abrazados? ¿Cuál fue la intención del médico? ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las preguntas de lectura crítica. A ver, tú mismo eres. No mandes claves, ¿ah? Solamente dime a través del chat que ya tienes tus claves. Piensa bien, por favor. Vamos a ver. Avísame, por favor, cuando ya esté. Ya está, Raúl ya tiene ya su respuesta. Los demás, a ver, hablen los demás. Sí, profe, yo también. Ya están, ya está, listo. A ver, número uno, vamos a analizarlo bien, ¿ah? Entonces, ¿por qué es más probable? O sea, ¿por qué es probable que el virrey haya mandado a hacer la autopsia mencionada? ¿Por qué? Habla. La presa del pánico. A ver. Respuesta. La B. La B. B de bebé, D de dado. A ver. La B de bebé. A ver, B de bebé. Yo digo que es la E. Porque era lo obligatorio en cualquier caso de muerte. ¿Ah? La E, profe, era presa del pánico. Pues era presa del pánico. No estás pensando. No estás pensando. Por eso que lo terminas rápido, pues. ¿Te das cuenta? Lo terminas rápido, pues. Si no piensan, acá te están pidiendo por qué es más probable. Más probable. Acuérdate de todo lo que se hubo. trataba de un La ser C. anómalo, la C. Lógico, pues, porque se trataba de un ser anómalo. Porque se trataba de un ser anómalo. ¿Qué tiene que ver lo otro? Por eso te están pidiendo porque es más probable. Mira, si no piensas y simplemente quieres hacerlo por hacer, piensa primero. Ni siquiera un minuto para hacer 3 preguntas. ¿Tan rápido eres? Entonces, fíjate bien, fíjate bien. Te están pidiendo por qué es más probable que el virrey haya mandado a hacer la autopsia. La probabilidad es que se trataba pues de un ser anómalo, pues. Un ser que no, así de esa manera nomás no nacían en Lima. Y quería saber qué hubo, qué pasó, qué era.
como se escuchaba que era maligno y todo ello. Vamos a la número 2. ¿Cuál no es una estructura adecuada? Ojo, estructura adecuada. ¿Cuál no es? Definición, descripción, desenlace. Claro, ¿por qué? Porque el texto tiene una introducción, tiene una narración, tiene una conclusión. Tiene un preámbulo, que es el inicio, tiene un suceso y tiene un final. Tiene las generalidades, sí. Tiene el caso que sucedió en Lima y el cierre. Presenta el tema, sí. La ocurrencia que hubo, sí. Y el término. Pero está definiendo, no lo define, no hay definición. Hay descripción, se podría decir que sí, pero mínimo, ¿no? Y lógicamente desenlace. Entonces, la que no es una estructura es la letra D. Muy bien. Ahora, ¿y cuál era la intención del médico? Al decirle al virrey que era un buen augurio que los siameses estuvieran abrazados. ¿Cuál fue su intención? Evitar un susto de la ciudadanía. No, porque no tiene nada que ver con la ciudadanía ahí. Él no quiso evitar eso. Porque la ciudadanía ya estaba. Establecer un procedente científico para nada. ¿Cómo va a ser Conseguir apoyo para su científico libro. el augurio? No, para nada. Acá simplemente es, por eso te digo, la lectura crítica hay que entenderla simple. Simple. Por eso hay que leerla bien. Y lo único que quería ahí el médico era simplemente caerle en gracia al virrey. Porque en ese tiempo el virrey era la máxima autoridad y todos los médicos estaban supeditados al virrey. Si el virrey te consideraba uno de los grandes médicos de la actualidad, definitivamente tenías todo el apoyo de él. Entonces, trajeron a ese médico, lo colocaron para que le haga la autopsia y lo único que dijo el médico fue, bueno, voy a hacer que el virrey crea, ¿no?, lo que yo estoy afirmando. Entonces aquí la respuesta es simplemente caerle en gracia al virrey. ¿Lograr hacerse conocido? No, porque ya lo era. ¿Conseguir apoyo para su libro? Peor todavía. Evitar un susto a la ciudadanía. ¿Un susto en qué? Porque el susto de la ciudadanía no era complejo a ello. Establecer un precedente científico no es un precedente científico. Entonces la respuesta sería la letra B. ¿Está bien? Vamos a ver porque son 6 preguntas. A ver, piensa por favor, piensa.
Listo, profesor. Muy bien. A ver, vamos entonces a lo que es la número 4. ¿Sí? Mira la número 4. ¿Qué razones se dan en el texto, escúchame, para sostener que la autopsia fue científica? Vamos, a ver. Respuesta. Se llevó Número a cabo 4. en presencia de al menos un hospedador calificado. Por eso, ¿cuál es la respuesta? La A, la B, la C, la D, la E. La B. La La B y la A. A ver. Para que pueda ser científica, primero, según el texto, se llevó a cabo en presencia de al menos un espectador calificado. ¿Sí o no? 2. Se realizó una minuciosa descripción porque dijo que se hizo totalmente exhaustiva esa descripción. Entonces se realizó una minuciosa descripción del cuerpo. 3. A partir de ella se llegó a publicar un libro. ¿Este dato tiene que ver algo con que la autopsia fue científica? No. Entonces la respuesta es 1 y 2. Porque eso es lo que hace que sea científica. ¿Está bien? Listo. Vamos a la 5. ¿Cuál era el argumento de Rivilla? ¿Cuál fue su argumento? Habla. Los siameses nacieron abrazados. Claro, los siameses nacieron abrazados, que es C, la C. alegoría de unión, paz y amor, ¿correcto? Listo. ¿Y cuál es una idea que refuerce lo que dice Rivilla? En la 6. La D. ¿La cual? La letra D. La C, la C. Escucha, pues, escucha. Cuando te piden que refuerce, esa idea tiene que ir a favor de lo que dice Rivilla, a favor. ¿Qué dice Rivilla? Que los siameses nacieron abrazados, que es alegoría de unión, paz y amor. Algo que refuerce esto, que refuerce. ¿Cómo me vas a decir la letra B? ¿Qué tiene que ver la letra B? Nada. Pero mira la C. El abrazo y el dar la mano son símbolos universales de unión, paz y amor. Eso refuerza lo que él dice. ¿Me entiendes? Lo refuerza. Está a favor de ello. Entonces la respuesta de la número 6 es la letra C. No puede ser la letra D. El virrey y la rodilla llegaron a acuerdo de cuestiones políticas. ¿Qué tiene que ver ello? Ojo, cuando te piden reforzar una idea, tiene que estar a favor de lo que dice tu argumento. Entonces acá la respuesta sería la letra C. ¿Por qué? Porque el abrazo y el dar la mano son símbolos universales de unión, paz y amor. Y por eso, como los siameses nacieron abrazados, entonces él dedujo que es alegoría de unión, paz y amor. Entonces la respuesta sería C. ¿Se entendió? Habla, ¿se entendió? Entonces, esos Sí, son los profesor. datos de una lectura crítica. De esa manera se vienen los ejercicios de lectura crítica. Vamos a ver. Siguiente texto. Vamos.
Listo. ¿Qué le pareció ese texto? ¿Ah? ¿Qué les ha parecido el texto? Bien crítico, bien crítico, bien reflexivo. Esos son los tipos de lectura que vienen en lo que es este capítulo. Correcto. Por eso que es muy importante, ¿sí? Sí, largo, turbio, bueno, turbio no necesariamente, ¿no? Pero sí, de repente, con mucho mensaje, con mucho mensaje, ¿no? Vamos a leerlo y vamos a interpretarlo, ¿ya? Vamos a interpretarlo. A ver, ¿qué dice? Este capítulo va sin comentarios, dice, mira cómo comienza el autor. Este capítulo va sin comentario, pues dejo a los médicos la tarea de discurrir sobre el caso. Anteayer vi una criatura a quien llevaba 2 hombres y una mujer que le servían de nodriza, los cuales dijeron ser su padre, su tío y su tía. La mostraban por su rareza, para ganarse la vida, y era en todo lo demás de forma ordinaria, a diferencia de lo que diré luego. Se sostenía sobre ambos pies, andaba y hacía gorgoritos casi como las demás criaturas de su edad. No se había nutrido aún de otro alimento que la leche de su nodriza. Y lo que le pusieron en la boca en mi presencia, lo mascó un poco y lo arrojó, sin tragarlo. Sus gritos parecían tener algo de característico, y su edad era de 14 meses justos. Por debajo de las tetillas estaba cogida y pegada a otro muchacho, sin cabeza, que tenía cerrado el conducto trasero. El resto del cuerpo era perfecto, pues, si bien un brazo era más corto que el otro, fue la causa que se le había roto por accidente cuando nació. Los dos estaban unidos frente a frente, como si un niño pequeño quisiera abrazar a otro un poco más grandecito. El espacio y juntura por donde se sostenían era solo de 4 dedos aproximadamente, de suerte que, levantando la criatura imperfecta, se habría visto el ombligo de la otra. La soldadura acababa en este principiando en las tetillas. El ombligo del imperfecto no se podía ver, pero sí todo el resto de su vientre. Lo que no estaba pegado, como los brazos, los músculos, el trasero y las piernas, pendía y colgaban del otro, y llegaba como a media pierna. La nodriza nos dijo que orinaban por los 2 conductos, de suerte que los miembros de la criatura imperfecta se nutrían y vivían lo mismo que los de la otra, salvo que eran algo más pequeños y menudos. Este cuerpo doble y estos miembros diversos relacionados con una sola cabeza podrían procurar al rey favorable pronóstico para mantener bajo la unión de sus leyes las diversas partes de nuestro Estado, pero sin saber lo que podría ocurrir realmente. No hay posibilidad de adivinar, sino en circunstancias ya consumadas, como se dice de Epímenes, que adivinaba las cosas pasadas. Lo que nosotros llamamos monstruos no lo son a los ojos de Dios, quien ve en la inmensidad de su obra la infinidad de formas que comprendió en ella. Es de presumir que esta figura que nos sorprende se relacione y fundamentalmente en alguna otra del mismo género desconocida para el hombre, porque de la infinita sabiduría divina nada emana que no sea bueno, natural y conforme al orden, pero nosotros no vemos la correspondencia y relación. Llamamos contra naturaleza lo que va en contra de la costumbre. Nada subsiste si con ella no está en armonía, cualquiera que lo existente sea.
Que esta universal y natural razón desaloje de nosotros el error y la sorpresa que la novedad nos procura. Michel de Montaigne. Listo. ¿Qué nos dice el texto en sí? ¿Qué podemos sacar como conclusión este texto? ¿No? Si bien es cierto, dice que es largo, todo ello, podemos sacar en conclusión que nosotros solamente conocemos algo de la vida que nos rodea. Como dice el autor, ¿no? Para nosotros se nos va a ser difícil comprender algo que para nosotros no es normal, para nosotros. Pero si tú te harías la pregunta, ¿y qué es normal? Te darías cuenta que tú tampoco no lo eres. Entonces estaríamos en un mundo de anormales. ¿Por qué criticar algo que nosotros le creemos que es anormal si nosotros mismos no nos conocemos como normales? Entonces, el texto tiene mucho, por eso que lo relaciona con la política, tiene mucho contenido crítico, porque lo que para uno es normal, para el otro es anormal, ¿sí o no? Para uno el hacer el bien es de esa manera, pero para el otro de repente ese hacer el bien se convierte en un mal. Y eso ya tiene que ver mucho con la ética, tiene que ver mucho con los valores, ¿no? Si nosotros, yo te hago solamente un solo, a ver, una sola reflexión nada más, ¿no? Porque cuando nosotros actuamos creyendo que hacemos el bien, no necesariamente lo hacemos porque lo queremos, sino por lo que la ley de la sociedad nos dice que eso está bien. Pero si tú te pones a pensar, ¿estará bien ello? Pero como muchas personas necesitan el reconocimiento de los demás, por eso que hacen todo lo que la ley de la sociedad te lo permite. Pero no quiere decir que esté bien. Entonces hay seres humanos que realizan actos que para nosotros pueden estar mal, pero para él estuvieron bien. Entonces, ¿por qué sorprendernos de lo no anormal? ¿No? Como dice el autor, ¿para qué sorprendernos de lo anormal? Si lo normal puede llegar a ser anormal. Entonces, todo eso es totalmente, no tanto filosófico, sino valorativo. Vamos a ver las preguntas, ¿ya? Porque aquí lo que hablan precisamente pues es de alguien, de una persona, se podría decir, ¿no? Ellos aquí lo colocan, ¿no? Lo colocan como criatura, ¿no? Una criatura, ¿no? Bueno, a ver. Primero, ¿cuál es la tesis del texto? Ojo, del texto, tesis, es decir, punto de vista. ¿En qué coinciden ambos textos? ¿Sí? Profe, cuando dice ambos textos, ¿a qué se refiere? El anterior que leímos y este. ¿En qué discrepan ambos textos? En el que leímos y este. ¿Y qué diría Montaigne del doctor Revilla? Es decir, ¿qué diría el que ha escrito este texto del doctor Revilla? ¿Te das cuenta? Mira cómo es. Y así te puede venir en el examen. Dos textos, pero que tienen relación. A ver, tú mismo eres. Piensa bien, ¿ah?
A ver, vamos a ver. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? Mira, nos piden la tesis del texto. Es decir, cuál es el punto de vista, ¿sí? O la posición que tiene el texto. ¿Cuál sería la respuesta de la número 1 entonces? A ver, vamos, Eduardo, Carla. La sé, profe. Vamos. Dice, ¿cuál es la tesis? Que lo que vemos como monstruoso no es visto por Dios de esa manera. ¿Está bien? ¿Alguien que tenga duda? ¿Listo? Entonces la respuesta sería la letra C. ¿Está bien? La respuesta sería la letra C. ¿Dudas? Vamos, pues hablen o escriban. No, profe, está bien, algo, escriban. Bien, entonces la número 1 sería la letra C porque esa sería la tesis. Ahora, ¿en qué coinciden ambos textos? El uno y el otro. A ver, ¿en qué coinciden? 2 y 3. En 2 y 3. ¿Qué dice Raúl? ¿Qué dices Eduardo? El link. La En la D, Vamos a profe, ver. sí, 2 y 3. Vamos a ver en la 2 y 3. En la 2 dice, un ser nacido con malformaciones puede causar asombro. Y número 3 dice, un médico es quien debe encargarse de examinar a los monstruos. Ah. En el texto 1 y en el texto 2, ¿tiene que ver ambos ese, la número 3? No, no tiene nada que ver. Entonces hay que fijarse bien. ¿En qué coinciden ambos textos? Ambos textos coinciden en que un ser nacido con malformaciones puede causar asombro. Ese no es lo único. En eso no me coinciden. Porque una criatura imperfecta es un monstruo, no coinciden con los dos, no coinciden en ello. Entonces la respuesta es solo 2. La respuesta es solo 2. ¿Ya? Vamos a ver, ¿sí? En la número 3. En la número 3, ¿en qué discrepan ambos textos? O sea, ¿en qué están en desacuerdo ambos textos? La P, si un par de siameses puede ser llamado monstruos o no. En si un par de siameses pueden ser llamados monstruos o no. Pregunta, E. cuando yo hablo de discrepar, ¿sí? La letra B no discrepa. Pero mira la D, de dedo. Mira la D de dedo. En si se puede hacer una predicción a partir de un ser deforme o no. En eso discrepa. Porque uno lo hizo, el otro no. Entonces, la discrepancia es el porqué de la discusión. ¿Me entiendes? El porqué de la discusión. Entonces, ¿en qué discrepan? Discrepan en que si se puede hacer una predicción a partir de un ser deforme o no. Y eso es lo mismo que la 4, mira. ¿Qué le diría Montaigne al doctor Rivilla? A ver, ¿qué le diría? ¿Qué crees tú que le diría? Claro, tiene sentido profetizar, profetizar con la Claro, pero lógico, no. ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, eso le diría, que no tiene sentido profetizar con el nacimiento de un monstruo. No tiene sentido. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son los tipos de pregunta. No son difíciles. Lectura crítica no es difícil, pero tienes que leer e interpretar muy bien los argumentos. Lo bueno que son argumentos, textos entendibles, textos que tienen datos científicos, datos históricos, pero que te permiten que el autor tenga su posición y que tú mismo saques también tu propia posición. ¿Está bien? Listo. Entonces, esa sería la respuesta, la letra D de dedo. Vamos al siguiente texto. Aquí tenemos un diálogo, mira. Léelo bien. Una entrevistadora y Mario Vargas Llosa. A ver.
¿Listo? ¿Cómo vamos? A ver. Ok, listo. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice en la tercera? Que nos habla esencialmente de una entrevistadora y Mario Vargas Llosa. A ver, dice. ¿Qué nos dice la entrevistadora? En algún momento, don Rigoberto, el personaje de tu novela, llega a decir que se hace mejor amor en países católicos que en los protestantes. Mira, que se hace mejor amor en países católicos que en los protestantes. ¿Qué importancia tienen los tabúes para el erotismo? ¿Qué importancia tiene la religión? Entonces, ¿qué le responde nuestro premio Nobel? Mario Vargas Llosa dice, don Rigoberto es un hombre que, en el secreto de su estudio, se siente enteramente libre. Desde allí, esgrime teorías constantemente, se divierte, lanza filípicas, exorcismos, condenas y, también, filosofa sobre el amor. Él tiene una teoría, que el amor se enriquece con los tabúes y las prohibiciones. Teoría que comparto en buena parte, aunque quizá no de la manera dogmática en la que la expresa don Rigoberto. Georges Bataille también defendía esa idea en Francia, cuando decía que la sociedad permisiva iba a matar al erotismo. Habría que, en el momento en que no hubiera trabas, frenos o prejuicios contra los excesos amorosos, no iba a haber excesos y por lo tanto el amor se iba a banalizar enteramente. También que existía el riesgo de que el amor se convirtiera en una especie de deporte que aburriera a los jóvenes quienes, entonces, buscarían la excitación en otros campos como por ejemplo en la violencia en lugar de en el amor. Creo que, en parte, eso ya ha sucedido. Es lo que piensa don Rigoberto. Para él, en países de una tradición católica muy fuerte, donde los tabúes, frenos, prejuicios y prohibiciones en torno al amor han sido firmes, es donde el amor por reacción ha desarrollado unas formas extraordinariamente sutiles y sublimes. El verdadero erotismo ha nacido en países con una cultura represiva en materia amorosa, no en los países de tradición abierta y tolerante. Creo que en eso don Rigoberto no está fuera de la verdad. ¿Qué piensas sobre el texto? A ver, vamos, analízalo. Analízalo, ¿qué piensas? ¿De qué hablan en sí? ¿No? Hablan de la teoría de don Rigoberto y lógicamente el autor comparte esa teoría, la comparte, ¿no? No la acepta en su totalidad, pero sí la comparte. Está de acuerdo con él en parte, dice, ¿no? Hoy en día, ustedes que son jóvenes, hoy en día, las prohibiciones y los tabúes están siendo derrotados por las libertades que hay. Y eso, según Rigoberto, hace de que el amor esté desapareciendo y se convierta en banal. Si antes la pureza de la mujer era lo más preciado, hoy en día ya no lo es, porque vivimos en un mundo tan acelerado y cibernético
que lógicamente que ya se está perdiendo ello. No lo digo en todos los sentidos, sino lo digo en la mayoría. El amor se va perdiendo porque deja de ser sublime al volverse banal y ahora peor en estos tiempos, volverse totalmente mecánico. Y lo digo mecánico desde un punto de vista, ¿no? Lo digo mecánico desde un punto de vista que ya no existe ese romanticismo que había antes. Antes escribías una carta, ahora simplemente le mandas un WhatsApp. Antes regalabas algo que te permitía a ti crearlo, ahora simplemente agarras un emoticón y se lo mandas por su cumpleaños. Y eso con respecto a solamente la parte externa. Ahora, si nos vamos ya al acto, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que también se vuelve banal. Por eso dicen, los países de represión es donde mejor se ha desarrollado el amor, dice, ¿no? Bien, ¿tiene sentido? Va a depender de la posición de ustedes, ¿no? Particularmente, para quien le habla, estoy de acuerdo también con don Rigoberto, ¿no? Pero va a depender de ustedes, cada uno tiene su posición. ¿Está bien? Listo. Vamos ahora a lo que es nuestro texto, ya nuestras preguntas. A ver. Ahí tenemos. Son 8 preguntas. Así que vamos a hacerla despacio, despacio y no te apures. Analiza que son 8 preguntas, ¿sí? A ver.
A ver, ¿cómo vamos? Un rato más, profesor. Ya. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, vamos a ver. En la número 1 nos piden intención principal. ¿Correcto? ¿Cuál es la intención principal? Ojo, de don Rigoberto, pero según Vargas Llosa. ¿Está bien? Entonces, la intención principal de don Rigoberto, según Vargas Llosa, ¿cuál sería? A ver, chicos, vamos, hablen, hablen, hablen. ¿Su intención qué tiene? Expresarse, teorizar, liberarse, adoctrinarse, exorcizar. Si nos damos cuenta, ya parece que están muy callados, ya, para darnos cuenta, ahí la intención de don Rigoberto solamente es dar su teoría, porque es su teoría, entonces teorizar. Eso es la intención, teorizar. ¿Correcto? Listo. Número dos dice, Vargas Llosa usa predominantemente un tono. ¿Qué tipo de tono habla? ¿Qué tipo de tono utiliza Mario Vargas Llosa? A ver. Narrativo. ¿Cómo? Narrativo. Estamos hablando del texto. Estamos hablando del texto. No estamos hablando de su literatura de él. Entonces, si te das cuenta, cuando hables de tono, tienes que darte cuenta en qué tono lo dice. Y si te das cuenta, María Vargas Llosa utiliza un tono aclaratorio, porque está aclarando lo que dice don Rigoberto. Su teoría de Rigoberto, él lo está aclarando. Correcto, por eso siempre fíjate bien el tono del texto, no del personaje, sino del texto, cómo lo está trabajando. A ver, número 3. ¿Cuál es el tema del texto?
el tema del texto, ¿sí? A ver. Sí, profe. ¿Cuál sería? La letra C, profe. Ideas de un personaje desde el punto de vista del autor. Lógico, ¿sí o no? Claro, ese sería. ¿Entiendes? Esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, creo que ya terminó la clase. Bien, la próxima clase, no te preocupes que también hacemos lectura crítica y ahí trabajamos. ¿Está bien? Ahí trabajamos estas respuestas. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Vayan a clase porque les queda otra clase. Nos vemos la próxima. ¿Cuándo nos vemos? El día jueves, ¿no? El jueves tengo clase contigo. El jueves, ahí nos vemos. Justo Jueves Santo. Imagínate, no descansamos para nada. ¿Ya? No descansamos porque si descansamos, perdemos nosotros la hilación. Perdemos la hilación. ¿Está bien? Entonces, nos vemos, chicos, la próxima clase el día Jueves Santo. Nos vemos. Cuídense.